Muy bien, pues qué alegría estar en estas formas virtuales de encontrarnos, en estas comunicaciones que nos permite hoy la tecnología, el mundo. Aquí estamos compartiendo desde diferentes lugares del mundo. Esto es un programa especial que hacemos para los seguidores de nuestras redes sociales que siguen a Marfil, Educación Filosófica y Creatividad Social. Somos un proyecto que desde Uniminuto viene pensando y tejiendo reflexiones alrededor del mundo de la filosofía para niños. Hacemos parte de toda esta comunidad mundial que viene pensando el tema de la infancia y la filosofía. Yo soy Víctor Rojas y estoy muy contento de estar con ustedes hoy, además en una transmisión especial que haremos en una serie de programas de El Puente, que es nuestro espacio habitual de radio. Pues ahora tendremos un formato que ya Simón nos explicará de cómo lo vamos a hacer. Estamos con algunos de los compañeros de la comunidad mundial, de personas que también hacen parte del proyecto Marfil de diferentes maneras y están hoy invitados a este espacio. Simón, le doy paso y además los saludo en estas formas virtuales de encontrarnos. Simón, ahí no te escuchamos. Simón. Se bloqueó. Tenemos una falla con Simón. Bueno, ahí estamos viendo a parte de las personas que están en la mesa del día de hoy. Tengo que Una de cortar ellas ahí. es... Ok, Simón, ahí estás. Adelante. Hola, ¿qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Un saludo muy especial para todas las personas que nos sintonizan, que nos ven a esta hora de la mañana o de la tarde, dependiendo desde O de dónde la se noche. conecten ustedes, o de la noche. Un saludo muy especial desde aquí, desde Bogotá, Colombia. Estamos en medio de una coyuntura que, pues, obviamente nos confronta y que también nos invita a sacar lo mejor de nosotros. El puente en esta ocasión lo hacemos desde casa, nos unimos. Bueno, eso hace parte de la coyuntura de las comunicaciones, que no están fáciles por estos días y se hacen un poco inestables. Estamos perdiendo la comunicación con Simón. Mientras la restablecemos, presentamos a las personas que hacen parte del equipo. Ahí está con nosotros Alejandra Herrero, que hace parte del proyecto Marfil, ella es española y está por esos días en Colombia en acuartelamiento. Alejandra, bienvenida al puente y a este espacio virtual. Hola Víctor, hola a todos, Cristina, Simón, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Bueno, les mando un saludo desde mi pequeño museo, desde mi pequeño museo casa, intentando decorándolo para sentirnos a gusto durante esta cuarentena, obligatoria por ser española. Y bueno, pues ahí también se van descubriendo otras cosas, ¿no? En estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de confinamiento y hacinamiento con los seres queridos. Así es, bienvenida Alejandra, qué alegría tenerla. Y está con nosotros desde España, pero ella es italiana, Cristina Totti. Es una persona que hemos querido invitar a este espacio del día de hoy, porque desde la visión que tiene como ciudadana, además como italiana, puede ayudarnos a ver una perspectiva del tema del coronavirus y de lo que estamos haciendo ahora. Cristina hace parte de la comunidad mundial también de filosofía para niños, estuvo con nosotros en Marfil hace algún tiempo, no pudo estar en el IPIC con nosotros porque por esos días llegaba su bebé, que ahorita la tiene atrapada emocionalmente, pero aquí la tenemos en esta forma virtual de encontrarnos. Cristina Totti, qué alegría, bienvenida al puente. Hola Víctor, muchas gracias por invitarme y Simón también. Sí, estoy muy contenta de, bueno, a ver lo que surge porque estoy muy contenta de poder hablar de un tema tan viralizado con personas que, bueno, quizá tienen una perspectiva afines a la mía. Así es, pues ahí está el equipo. A Simón, ver. ahora sí le damos paso, a ver si usted nos lanza la primera pregunta y empezamos a pensar. Bueno, muchas gracias, Víctor, por compartir también esta posibilidad también de encontrarnos. Disculpen, la señal es un poco inestable aquí desde el punto donde estoy, pero bueno, ya trataremos de mejorarla. Una de las preguntas, una de las inquietudes que empiezan a movilizarme y también como a suscitarme un poco lo que estamos viviendo es eh, cómo comprendemos, cómo cómo asumimos las situaciones límites que enfrentamos regularmente. En esta ocasión, una situación límite tan próxima y tan cercana a lo que es la realidad de la muerte.
Esa es un poco la pregunta que tendría. ¿Cómo nos aproximamos a situaciones límites como esta? Muy bien, entonces la pregunta es el cómo nos aproximamos. Estamos ante una situación que usted la define como límite, Simón. Quisiera preguntar sobre la pregunta antes de entrar. Por qué considerar la situación límite? La considero una situación límite porque es un punto que sin duda alguna nos convoca, nos invita a reflexionar y a indagar respecto a todo lo que es la existencia en pleno. Se compromete la vida, se compromete la existencia, se compromete todo lo que uno es como ser humano y creo que en ese sentido efectivamente hay una situación que nos lleva a un punto radical de reflexionar de manera muy puntual sobre lo que somos. Un saludo muy especial al profesor Alejandro Montaño, que se suma también a esta emisión el día de hoy. Alejandro, ahí lo estamos viendo. Bienvenido al puente en esta forma virtual de conectarnos. Ahí está Dice puntualizando, que no nos está está mejorando escuchando. el audio, está conectando con el audio en este momento, así que esperémoslo unos minutos. Listo, bueno, no sé si Alejandra o Cristina nos quieran ampliar o su perspectiva sobre la situación límite que está describiendo Simón. Bueno, pues a mí sí me gustaría comentar, y justamente un poco al hilo de lo que iba diciendo Víctor, ¿no? De hacerle una pregunta, la pregunta que nos planteaba Simón. Yo también me pregunté por qué esta sería una situación límite, ¿no? Y pues lo comparaba a lo mejor como también uniendo con Cristina, que es italiana y demás. Muchas veces vi algunos posts de italianos como diciendo que en la Segunda Guerra Mundial los pedían que nos quedáramos en casa, ¿no? En épocas de fascismo pedían que nos quedáramos en casa y pues ahora tenemos todas las facilidades para podernos quedar en casa y quedarnos de manera cómoda, ¿no? ¿Y por qué eso sería en día de hoy una situación límite, ¿no? ¿A qué estamos acostumbrados para no podernos quedar en casa y para que eso se convierta en situación límite? Cristina, ¿qué piensas? Wow. È una riflessione che mi ha un poco así movido del eje en el cual estaba pensando, porque como Simone estaba diciendo, me parece que él ponía el límite en cuanto a la propia condición humana que estamos viviendo en este momento histórico, ¿no? O sea, el sistema de reproducción capitalista se ha parado. No sé cómo es ahí en Colombia, pero en Italia la gente no puede más ir ni a trabajar. Aquí en España están intentando bloquear también el trabajo productivo. Solo los supermercados están abiertos y la farmacia. Y entonces yo creo que esa es una situación límite eh, por esto, porque todo lo que es la maquinaria capitalista que se basa en la producción continua y la aceleración de una vida que siempre afuera de la que son las paredes del hogar, ¿no? Bueno, un poco esto, que ahora se paró. O sí obligatoriamente con este enemigo, una amenaza invisible como un virus que no podemos ver, consiguió parar el mundo entero, ¿no? Y esto para mí quizás se podría definir como situación límite, pero también, por otro lado, en Bérgamo, que es la provincia donde está viviendo toda mi familia, hay una realidad de muerte que no sé cómo definirla, como que están muriendo 300 y pico personas cada día en los últimos 4 días en toda la provincia. Entonces, la gente no puede despedirse de sus queridos porque están en el hospital desde cuando no pueden respirar o acosan algún síntoma. Y después tú no ves más a la persona querida, se va directamente en una caja de muertos y no se pueden hacer los funerales. Entonces yo creo que en este sentido estamos tocando algunos límites como más que estar cómodos en casa, que quizá, no sé, yo por lo menos no estoy cómoda en casa porque necesito la naturaleza y pasear y el aire libre, pero es como se ha parado la maquinaria de reproducción social. Y entonces, y también la relación que tenemos con la muerte de nuestros seres queridos está cambiando, ¿no? Y entonces quizás son estas un poco las cuestiones que yo quería subrayar en este encuentro también. Por una parte el lado económico y por otra parte más emocional
todo el tema de la muerte y de cómo gestionamos y manejamos la muerte de manera colectiva, del rol de los gobiernos, o no sé, son muchas preguntas abiertas, no sé si contesto la pregunta, pero... Sí, Cris, a mí me parece que cuando usted señala un concepto como el de muerte, ya ahí nos pone de frente a una manera de comprender este fenómeno con el concepto que utiliza Simón, que es el de situación límite. Claro, ante la muerte sí podríamos hablar de una situación límite, pero lo que tenemos frente a nosotros eh, no es propiamente la muerte, si bien se asocia a ella, hay un miedo, hay una protección, estamos en riesgo y el riesgo de muerte es latente. Eso hace entonces que entendamos el fenómeno como una situación límite, es decir, tenemos que ponerle el nombre muerte a esta situación que vivimos para entenderlo como situación límite, Simón. Yo creo que hay una línea, digamos, bastante puntual donde nos empezamos a confrontar no solamente en relación con la muerte, también en relación con la vida, con el sufrimiento, con los diversos padecimientos también que tenemos. Creo que lo límite también gira en torno a nuestra finitud, al reconocer nuestra propia finitud. Aló. Permanentemente pensamos que... eh, hola, profesor Alejandro, lo escuchamos atentamente. Muy buenos días. Buenos días. En relación con este elemento de lo límite, está acompañado también por la sensación de finitud. Y es una conciencia que al hacerse permanente todos los días, cada vez que nos levantamos, incluso hay personas que dicen, ojalá esto fuera un sueño, ojalá quisiera mañana despertar y asumir que esto no está pasando, pero efectivamente me encuentro con esa realidad, me encuentro nuevamente con ese hecho tan contundente de ver que muchos padecemos, muchos sufren, muchas personas sufren en el mundo por diversas razones. Y en ese orden de ideas, la situación límite empieza a vincularse eh, también con la condición de reconocernos como sujetos eh, finitos. Y en esa finitud, obviamente, hoy somos y mañana podríamos no ser. Eso efectivamente también es algo que empieza como a confrontarnos y a ponernos frente a este tipo de realidades de una manera muy, muy puntual. Ahora, uno podría reconocer otros elementos respecto a cómo aproximarse a una situación límite, que ya sería otra cuestión también, y es cómo nos estamos aproximando a esta situación límite que estamos viviendo. Tal vez algunos con una expectativa un poco más situada en el ámbito de la esperanza, hay que asumir con esperanza esto que estamos asumiendo. Otros desde una perspectiva quizás un poco apocalíptica, diciendo que esto ya es el final. En fin, hay muchas posibilidades también, muchas oportunidades en medio de una situación límite que podríamos tener. Vamos a darle la bienvenida al profesor Alejandro Montaño, que está con nosotros. Alejandro, queremos escuchar su voz. Alejandro hace parte del proyecto Marfil, es uno de los profesores también del Diplomado de Filosofía para Niños que tenemos en Uniminuto y está hoy con nosotros en esta transmisión del Puente. Alejandro, bienvenido. Muy buenos días, Víctor, y muy buenos días a toda la mesa de trabajo del Puente. Un placer estar acá reunidos por este, digamos, medio virtual en esta situación que vivimos, no solamente nosotros los colombianos, sino a nivel mundial con todo lo que está ocurriendo con el COVID-19 y precisamente frente a esa situación límite de la que ustedes venían hablando y que nos ha, digámoslo así, estamos confinados a nuestros lugares de vivienda y hemos aprendido, hemos intentado aprender a llevar una vida lo más natural posible desde acá, ¿sí? Y pues mirar a ver lo que pasa en los tiempos venideros, esperemos que sea lo mejor para todos. Y simplemente pues yo ayer discutía con un amigo y teníamos una charla bien interesante que decíamos, al parecer en estos momentos el mundo ha cambiado y tiene una perspectiva totalmente diferente a la cual nosotros nos veníamos acostumbrando. Y ese mundo que ha cambiado, pues para bien o para mal, esperemos que nos enseñe cosas de pensarnos como humanidad, pensarnos como sociedad, como Estado, como nación, y que es una nueva oportunidad para comenzar.
muchos estados a nivel mundial nos han demostrado que se han podido tener digamos, un proceso más adecuado, se han pensado como sociedad, se han pensado como humanidad, otros no tanto, nosotros como colombianos hasta ahora estamos como en ese proceso y acabamos caminando, transitando el puente y mirando a dónde nos lleva esta situación límite. Simón decía hace un momento que la conciencia de la finitud que estábamos en este momento evidenciando eh, es una de las maneras para expresar lo que es la situación límite, el ser conscientes de la finitud, el ser conscientes de la temporalidad, de la fragilidad incluso, y de que hasta ahí podemos llegar. Y la muerte es ese fenómeno que está frente a nosotros. Sin embargo, alrededor de ella pueden aparecer otros elementos. Cristina citaba los elementos socioeconómicos, se citaban los elementos como el estar privados de la libertad, el tema de la libertad, el tema del miedo. Yo quisiera abrir uno de ellos que tiene que ver con lo que pasa en Italia y quiero dar la palabra a Cristina. En Italia se ha vivido una cercanía muy fuerte, es uno de los lugares donde más evidencia de muerte hay en este momento en Occidente. Solo en la provincia de Bérgamo, muy cercana a usted, Cristina, es una de las más golpeadas por la enfermedad. Hasta el jueves pasado se registraban más de 4.645 casos y el número de fallecidos en las últimas semanas había superado los 330. Quisiera darle la palabra a Cristina para que nos diera un poco más de panorama sobre esta realidad de la muerte y cómo ha sido golpeado Bérgamo en particular. Claro, lo que estaba mirando en estos días es que, claro, Italia es el segundo país afectado por el virus, ¿no? Después de China. Pero en estos últimos días superó China el número de muertos, como que son casi 6.000 las víctimas en toda Italia. Y 2/3 de estas están en Lombardía, que es una región donde se encuentra Milano, Bérgamo, Brescia. Y claro, 2/3 de la víctima están en esta región que es el motor, ¿no? El motor industrial, por así decirlo, de Italia. Y esto no es un dato que podemos olvidar porque yo, y no solo, ahora estoy leyendo algunos artículos de profesores de economía que están escribiendo que se esperó demasiado a parar todo y a decretar zonas rojas y a decir a la gente de quedarse en casa por no querer parar toda la maquinaria industrial que hay en esta zona. Y entonces, lo económico jugó un rol muy importante en el tardar a poner a salvo a las personas. Tardaron mucho a practicar las medidas de confinamiento y entonces ahora como que hay nuevos casos cada día y esto se va multiplicando porque, no sé, sabemos que el virus incuba hasta 14 días y es muy contagioso en estos 14 días. Y entonces como esperaron, no sé, esperaron casi 2 semanas para confinar a la gente y en estas 2 semanas multiplicó el contagio. Y ahora yo estaba mirando los datos y en Lombardía habían 19.900 infectados el viernes y hoy son 28.000, o sea, 10.000 personas más. Son muchísimas. 10.000 personas en 4 días, ¿no? Y nada, en Bérgamo siempre el viernes eran 5.000 personas contagiadas y hoy son 6.470. Entonces, como que siguen los contagios a pesar de las limitaciones del movimiento de la persona. Esto, no sé, llegó un equipo de médicos de China y dicen que no lo estamos haciendo bien, que hay gente que sigue, no sé qué me incluye al límite, bueno, me salía el mensaje de Zoom que dicen que no estamos bastante aislados, que debería salir una persona por familia cada 3 o 4 días para hacer la compra. Siempre solo la misma persona, con mascaritas, con guantes, y nosotros no lo estamos haciendo así. Y hasta que no nos limitamos lo más posible por 1 o 2 meses, como hicieron en China, seguirán habiendo contagios. Esto
un poco la parte más descriptiva de lo que está pasando. Y por otro lado, hay también otra narración que la de las personas que ven a sus familiares que se van al hospital por un problema respiratorio y que no la ven nunca más porque se van en cajas de muerto y no se pueden tampoco hacer funerales. No hay espacio, como hoy estaba mirando una entrevista de una chica que trabaja en una funeraria y dice que en 2 semanas atendieron 5.000 personas, pero no, 500 personas, perdona, 5.000 son infinitas, 500 personas, y claro, son 500 personas que eran madres, padres, abuelos, y ahora se está hablando muchos de números, pero casi olvidándonos que ahí son personas y la familia no pueden ni despedirse. Entonces, para mí, antes cuando hablaba de la muerte, quizá el límite del cual yo quería subrayar no era tanto la situación de muerte, que es una cosa que está dentro de la vida, porque la vida existe porque hay la muerte, pero el límite está en el poder, no poder despedirse de la persona querida, sino saber cuando vayan al hospital si la vamos a ver otra vez y qué pasa cuando... Claro, ¿qué pasa cuando tú no puedes despedirte de una persona cara? Como hay todo este proceso, ¿no? De saludar, que hace falta. Y entonces era un poco esto lo que yo quería subrayar como situación límite. Yo no sé ahora ponerme como, como una persona que pierde un ser querido ahora. Yo ahora tengo un tío que está en el hospital en reanimación y espero poderlo ver. Sería muy feo estar aquí confinada en España y no poder ir al funeral y hablar con mi tía, que tampoco ella puede ir a saludarlo, su mujer, ¿no? Y entonces un poco esto lo que yo creo es el límite. No entiendo por qué no se pueden, no sé, no podemos despedirnos. Hay toda la cuestión también de quién elige, ¿no? Quién elige que no puedo yo ir a encontrar un ser querido al hospital, o claro, no hay espacio, o el peligro de contaminación, como que hay demasiado, hay muchas variables que hay que profundizar, como esto de la libertad personal, bueno, son muchas. Exacto, yo pienso Y que no sé son, si quieres saber algo más sobre... sí, Perdón. Cris, quería detenerme un poco en algunas de las reflexiones que tú nos estás presentando, porque mientras presentamos el contexto y es la situación que vive Italia y que tú nos logras ampliar y describir con mucha propiedad y con claridad, además expresando la cercanía que tienes con algunas de las personas que en este momento son afectadas y que tocan lo personal, tocan tu familia, en ese orden salen preguntas y aquí estamos filosofando y nos estamos preguntando cosas. Y uno de los elementos que sale, que Simón nos puso a jugar sobre el tema de los límites, es la temporalidad, la finitud, la conciencia de la vida ante la presencia de la muerte. Si bien somos conscientes de la muerte desde que nacemos, sabemos que tendremos ese límite, ¿por qué ahora somos tan conscientes de ella y tememos tanto acercarnos a ella? Usted señalaba que un aspecto relacional es el no poderme despedir, el no poder hacer el ejercicio de acompañar al otro hasta el final de sus días o tener que despedirlo ahora cuando de pronto no era el momento tal vez pensado para la despedida. No sé si, sé que la mayoría de los casos son personas adultos mayores y que tal vez la conciencia del fin pueda ser más alta, pero hay casos también demostrados en los que hay personas menores que también han contraído la enfermedad. En esos casos, las despedidas pueden ser más fuertes, pero aparece otra vez el tema de la despedida. No sé qué piensan los demás compañeros sobre la forma como Cristina plantea el elemento límite y es el del despedirse. Eh, eso no sé, ¿qué les hace pensar? Alejandro, Alejandra, Simón. Bueno, hay que entender frente a la despedida varias cosas. Por ejemplo, nuestra cultura y esta cultura occidental en la cual nosotros nos encontramos, la despedida para nosotros es muy importante. Como ese ritual, ese rito en torno a la muerte que se plasma ahí,
Hay muchas nociones desde la antropología filosófica que muestran ese tránsito precisamente de la despedida, de por qué nosotros tenemos, yo creo que todos los que estamos vinculados a este programa el día de hoy, en algún momento perdimos un ser querido y le dimos una velación, le dimos un entierro digno, dependiendo de nuestras creencias religiosas, y eso influye mucho en la construcción de lo que nosotros somos como cultura, ¿sí? Si usted va a un cementerio hoy en día, usted se da cuenta de las diferentes condiciones que se pueda prestar. Yo voy cuando visito a mis muertos, yo me doy cuenta que hay gente, sobre todo adultos, que tienen un ritual frente a la tumba, llevan flores, golpean la tumba. Sí, hay como un ritual en torno a eso porque todavía está presente esa noción de muerte y esa noción de la despedida. Es muy importante. Se supone que la despedida en estas circunstancias no se presenta precisamente eso que nosotros tenemos pensado que es la despedida de un ser querido. De hecho, en ningún momento lo tenemos pensado. Yo no estoy tan de acuerdo con Víctor que decía ahorita en su intervención, que era como que todos somos muy conscientes de la muerte. Tal vez no, ¿sí? Tal vez está como tácita ya en nuestra condición de vida, ¿sí? Porque somos seres finitos, pero en algún momento no somos conscientes de que nos vamos a morir, mucho menos los jóvenes, ¿sí? Tal vez los adultos empiezan a generar un proceso más de conciencia de su finitud, pero los jóvenes, los niños, pues como que en esas condiciones no están muy conscientes de esa noción de muerte. Y en ese tránsito de pensarse la muerte como un escenario en el momento que nosotros nos vamos a despedir, pues creo que ahí es donde estamos más inquietos el día de hoy. Cristina lo mencionaba, porque evidentemente es lo que puede pasar. Este caso que estamos viviendo con esta pandemia que estamos viviendo, tengo entendido que desde la Organización Mundial de la Salud hay reportes en los cuales el COVID-19, aunque está generando una situación límite, crítica sobre el concepto de vida que nosotros tenemos, también es natural que hay otras enfermedades en este momento que en el mundo matan más gente que este COVID-19. ¿Qué quiere decir eso? Es más por la inmediatez de lo que está sucediendo y con una característica precisamente así, ¿sí? O sea, le está llegando a mucha gente. Si los sistemas de salud de cada país, si los protocolos que se siguen no son los más adecuados, pues evidentemente estamos viviendo una crisis que puede convertirse realmente en algo tremendo para una sociedad como la que nosotros vivimos y hemos construido en este momento. Si no fuera así, de todas maneras, si esto no estuviera presentándose en este momento, evidentemente hay enfermedades que atacan diariamente a la humanidad y que están dejando o que dejan más muertos que, que lo que estamos viviendo con el COVID-19. Entonces, esa situación límite de la muerte que siempre está latente, que hay unas condiciones propias de lo que nosotros somos como seres humanos frente a eso, pues se hace más evidente y obviamente queda en el aire pues la noción de despedida que ustedes mencionaban. Sí, ahora sí nos estamos pensando en, bueno, es tan cerca la muerte, no mía, no solamente mía, sino la de mis seres queridos, las de mis amigos, que ¿qué pasa si no nos despedimos? ¿Qué pasa si ahorita a mí me llega un mensaje de que un familiar cayó enfermo por este virus y seguramente va a morir y yo no puedo salir, yo no puedo comunicarme, yo no puedo, pues por obvias razones yo no lo voy a poder hacer? Pero entonces eso siempre está como mezclado en la intención de lo que nosotros pensamos como muerte, ¿sí? La importancia que le damos a nuestros muertos, yo creería que es algo que nos pasa a nuestra sociedad. Bien, pues yo pensaría que el componente de la despedida que nos señala Cris me parece interesante y nos pone a resignificar de alguna forma, y ya en las palabras de Alejandro se entreveía un poco este asunto, nos pone a repensar una categoría que para nosotros ha sido también muy significativa como Proyecto Marfil en la perspectiva de filosofía para niños y es la categoría de encuentro. Sí, Simón. De generar un vínculo, un encuentro con aquel que de alguna forma, eh, pues por alguna situación ha fallecido. Entonces creo que desde allí nos lleva como a redefinir el concepto de encuentro, la categoría de encuentro.
creo que esta coyuntura, esta situación que se nos vino encima como una ola de esas inmensas que uno no puede detener, eh, bueno, de hecho, las olas difícilmente se pueden detener. Esta, por su magnitud y por su impacto, ha sido bastante amenazante frente a una condición que nosotros, quizás como seres humanos, en lo cotidiano, para lo cual no estábamos preparados. Eh, y en ese orden de ideas, sin duda alguna, se nos pone a pensar el asunto. Qué hermosa bebé, el que saludo también a... Estamos conociendo, bueno, ahí está en cámara, Cristi, ¿nos quieres presentar? Arjen, Sí, bueno, Arjen que nació ahora al final de diciembre y acaba de despertarse, pobre, en su primera videoconferencia, ¿sí? hola, Hola. hola, Jen, Oh, qué hermosura. Muy bien, Simón, estabas planteándonos bueno, te dejo. a propósito del concepto de despedida que Cristina nos puso también en la mesa. Sí, que efectivamente nos pone a repensar la categoría del encuentro, eh, a reconfigurar un poco esa experiencia de encontrarnos con los demás. Eh, la imposibilidad de despedirse, por ejemplo, de un ser querido, supone muchas cosas. Supone incluso la sensación de no poderme encontrar con ese otro con quien regularmente o con quien a lo largo de mi vida había tenido la posibilidad de compartir muchas experiencias. Eso también nos pone en ese escenario de repensarnos y de redefinir la comprensión frente a la manera como nos encontramos y desde dónde nos encontramos. Yo no sé si como un elemento que nos conecta con lo que hemos llevado hasta ahora de esta reflexión es el concepto libertad. Veo que tenemos un tema en el fondo y es el COVID y lo que sucede alrededor de eso. Hemos visto, por un lado, el tema de muerte, el tema de finitud, el tema de la despedida, pero no sé si detrás de cada uno de esos elementos lo que en el fondo puede haber es como un un miedo hacia la pérdida de la libertad o la posibilidad de elegir vivir, en este caso elegir vivir, el tener que darle el poder a algo que no, ni siquiera podemos tocar y conocer y comprender, como es un virus, y que puede él determinar la existencia o determinar el fin de mi existencia. En el fondo es un atentado contra la libertad. El ser humano que se creía libre y que creía poder tener un control sobre su historia y sobre sí mismo, parece que ahora no lo puede tener y tiene que darle a otro la autoridad para que lo controle, para que incluso lo encierre y lo proteja. Entonces, no sé si detrás de incluso la despedida esté el tema de la libertad, porque el tener que despedirme de alguien que quiero eh, forzadamente, me tocó aceptar su muerte, no puedo despedirlo, no soy libre de hacerlo, eso vulnera en algún caso mi ego, mi posibilidad de decidir, de, de, de elegir, de ir y abrazarlo. Entonces, no sé si lo que se está bloqueando en el fondo, en medio de todas estas situaciones planteadas, es la libertad. Aleja, Pero sería algo como muy egoísta, ¿no? Pensarse así de sin la duda, libertad, no porque sé, sería, bueno, yo quiero despedirme y rompo los protocolos y salgo, pero estoy pensando en mí y en mi sufrimiento, pero no puedo, tal vez no estoy pensando en que mi osadía de salir de mi refugio, de mi casa, pueda generar un problema mucho más grande para el resto de personas. Yo les cuento, mi mamá es una señora de 70 años y a ella no le gusta quedarse en la casa y yo ahora hablo acá entiendo. y ella cada ratito. Tranquilo, a mi mamá también le pasa exactamente lo mismo, no te Y ella preocupes. yo ahorita llamándola, yo le digo, ella me dice, no, que estoy muy aburrida, que yo voy a salir, que no sé qué. Yo le digo, no es solamente por su salud, sino por la salud del resto de las personas que están a nuestro alrededor, ¿no? Uno no sabe lo que pueda pasar.
es una pandemia y evidentemente hay que tener todos los protocolos posibles. Entonces pensarse la libertad como que yo hago lo que debería o lo que creo que es mejor para mí, para mi familia, y tal vez eso vaya en contra de lo que nos estamos pensando en este momento como humanidad, por ejemplo, lo que necesita la humanidad. Alejandra quería intervenir. Aleja. Sí, yo quería un poco hablar sobre esta cuestión que Víctor también estaba planteando de la despedida, de la libertad, de qué tipo de libertad es la libertad que estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces, yo, si le soy sincera, hay una parte que reconozco y obviamente también entiendo esta cuestión del no salir, del estar confinado, de un poco como decía Víctor, que le estoy otorgando al otro mi poder de decisión de si yo puedo salir o no puedo salir por ese bien común, ¿no? Porque realmente estamos intentando cooperar porque tenemos una finalidad común, que es ese bien común de todos, ¿no? Y creo que eso es algo que también está cambiando. Pero sí que es verdad que la cuestión del tiempo, ¿no? La cuestión del tiempo, la cuestión de la libertad y la cuestión del pensamiento es algo que a mí me lleva rondando mucho estos días. La cuestión del tiempo porque realmente también estamos viviendo en otro tiempo distinto, ¿no? O sea, el tiempo a lo mejor frenético, que es la cuestión del ir a la oficina, coger pues el bus de un sitio al otro, súper rápido, es algo que aunque estemos trabajando desde casa, por lo menos para mí, sí que es verdad que hay otro tiempo, se están cambiando esos tiempos. Y yo sí que personalmente estoy encontrando más espacios donde en cierto sentido puedo estar teniendo como más libertad de pensamiento, porque estoy en casa y tengo que reinventarme mucho más, ¿no? Entonces, a lo mejor no estaba dándome ese tiempo para mí, ese tiempo personal para mí, anteriormente, ¿no? Porque siempre o yo parecía como de puertas para afuera. Y creo que eso también está haciendo que los rituales cambien, ¿no? Yo, así como los rituales de esa despedida de los que hablaba Cristina y Alejandro, yo también estoy encontrando unos rituales en mi día a día distintos que antes no tenía. Y se están creando unos nuevos rituales. Y también pienso qué consecuencia, ¿no? Van a tener esa creación o esa abolición, ¿no? De que esos rituales se acaben, pues no sé si se acabarán perdiendo, si se acabarán transformando. Yo sé que también tengo un familiar allí en Bérgamo y que justamente pues un familiar de este familiar murió y pues estaban bastante consternados por la noticia y sobre todo porque hablaban de que eran funerales o de 4 días, según me dijeron, en Italia, y claro, que eso no lo podían llevar a cabo, ¿no? En cuanto estabais ustedes hablando, yo también me pensé en un ejemplo de Berlín, ¿no? Un ejemplo en la Alemania comunista, en la Alemania de la RDA, cuando las personas morían no había posibilidad de ese encuentro tampoco. Y se creó un palacio que se llama el Palacio de las Lágrimas, que estaba en un lugar fronterizo, al que solo podían acudir si ya sabías que la persona se iba a morir con antelación, podías hacer una cita para despedirte. Pero si era algo, digamos, espontáneo, era algo inesperado, no te daba tiempo a hacer todo el papeleo para poder llegar a ese lugar, que literalmente se llama Tränenpalast, el Palacio de las Lágrimas, ¿no? Entonces, esos son como esos lugares donde se sigue intentando mantener ese ritual, porque ese ritual en la vida cotidiana se perdió. Se perdió por las condiciones políticas, por las condiciones de seguridad. Pues bueno, es otro tipo de contexto, ¿no? Muy distinto. Pero sí, me pregunto un poco si esto hará que tomemos más conciencia, si esto hará que a lo mejor los rituales entonces duren menos, si esto hará que nos despidamos de manera más personal cada uno internamente y no tanto en una colectividad, o si fortalecerá la colectividad de la despedida, ¿no? Ok, yo pienso que muchos de los rituales que hemos construido, de hecho son unas construcciones sociales, hacen parte también de las maneras como los entes sociales o las culturas han podido manejar sus propias libertades o la manera como, como expresan y se ponen de acuerdo socialmente para hacer ciertas prácticas en las que se evidencien sus deseos y también sus libertades sean menguadas o por lo menos sean como equilibradas en un grupo social. ¿A qué me refiero? Todos estamos de acuerdo con la muerte
sabemos que es una realidad latente y en eso, Alejandro, a propósito de lo que tú decías al comienzo, más de ser conscientes de ella, tal vez la expresión que utilicé al comienzo mm, no sea la más adecuada, pero sí sabemos que está frente a nosotros. No sé qué tan conscientes de ella, pero sabemos que está frente a nosotros. El niño de alguna forma evita ciertas cosas para no verse expuesto ante un carro que lo puede atropellar o ante el fuego que lo puede quemar. De alguna forma, casi que de un cuidado natural, estamos haciendo ciertas prácticas que cuidan de la vida porque sabemos el riesgo al cual estamos expuestos. Sin embargo, parece que establecemos algunos parámetros sociales y dentro de ellos podrían entrar rituales para celebrar, para establecer maneras como nuestras libertades se hacen públicas. Y creo que el tema de los rituales de entierro pueden ser una expresión de ella. En el fondo pueden ser prácticas naturales, en el fondo también pueden ser manifestaciones que desde la individualidad mmm, están muy cercanas al egoísmo, del que hablaba Alejandro también. Puede ser que en el fondo es un deseo que yo tengo de propiedad del otro y yo no quiero que se vaya y entonces lo que más me duele es que me lo quiten, es que eso que yo sentía que era propio me lo estén arrebatando, entonces ahí se mueven los egos y se mueven las libertades. Pero, pero bueno, eso es un poco lo que me hace pensar las intervenciones que escucho y sobre todo volviendo como con la relación muerte, entierros, despedidas, libertad. Sigo pensando que en el fondo lo que está detrás de todo esto sea el miedo a perder la libertad. Les quiero hacer una propuesta. En Filosofía para Niños tenemos una manera de dialogar y es desde el interrogante, partiendo del interrogante. Les quiero proponer formular una pregunta en el chat de esta conversación, escribir una pregunta en ese chat asociada a lo que hemos ido conversando. Hemos ido conversando sobre lo que está pasando en el mundo, sobre lo que nos hace pensar el coronavirus, y hay varias cosas que nos están haciendo pensar el coronavirus, y les quiero plantear la propuesta de hacerlo de forma interrogativa en el chat de esta conversación. Adelante. Bien, resulta interesante, significativo el ejercicio. Aquí estamos ya planteando nuestras preguntas. Vemos muy inquieto al profesor Alejandro en este momento. Es que como estoy desde el celular, Sí, sí, eso está muy bien, profesor Alejandro. Aquí estamos. eh, Bien, mientras pensamos en las preguntas y las escribimos, les quiero mostrar en pantalla, tanto a ustedes en la mesa como a las personas que nos están siguiendo la transmisión, eh, una, una experiencia de que se están escribiendo algunas cartillas, se están escribiendo algunos materiales que nos pueden servir para, para este momento en el que estamos queriendo pensar en torno al coronavirus y pensar en torno a cómo hacemos con los niños, cómo filosofamos, cómo hacemos filosofía para niños. Entonces hay algunos textos. Aquí tengo un cuento, por ejemplo, llamado Coronavirus, no es un príncipe ni una princesa, y me gustaría compartirlo en pantalla para que invitemos a otras personas a pensar sobre el tema del coronavirus. Aquí está. Este es un cuentico pensado con ilustraciones para que ayudemos o invitemos a las personas y sobre todo en este caso a los niños, a pensar sobre el coronavirus. Aquí pasaré algunas paginitas. Es una historia. Hoy no hay cole, dice la niña. Estas semanas son muy distintas. Desde hace unos días los mayores hablan de algo llamado coronavirus. Cuando los oigo pienso en un príncipe o una princesa. Coronavirus es muy chiquito. Su castillo está lleno de amigos. ¿Seguro que tampoco va al cole? ¿Podremos verlo con un microscopio? Esto estará colgado en el link de esta conversación para que los que nos siguen también puedan encontrar algún tipo de recursos. Muy bien, continuamos. ¿Cómo vamos con las preguntas? ¿Alguien se atreve ya a escribirla en el muro del chat?
las que quieran colocar. Otro de los recursos que también encontramos en el tema de materiales es algunas novelas, por ejemplo. Está Angélica Sátiro ha estado compartiendo también algunos recursos. Está la novela ¿Qué ocurre en la oscuridad?, que tiene en este momento una forma virtual libre de ser consultada. También podríamos compartir con los seguidores este material, que ustedes lo pueden encontrar en el link de Marfil. ¿Qué ocurre en la oscuridad? Es una novela que está colgada también en la página para que con los niños podamos leerla. La novela empieza: Juanita se despertó en mitad de la noche, abrió los ojos, pero todo seguía casi tan oscuro como cuando dormía. Cerró los ojos y volvió a abrirlos, pero todo seguía oscuro. Y ahí está, un cuento para que lo leamos con los niños y también hagamos filosofía con ellos. Bien, parece que ya tenemos algunas preguntas. Aquí están. Simón, ¿qué tenemos ahí? Bien, ahí encontramos varias preguntas. Las voy a mencionar rápidamente. ¿Por qué nos duele despedirnos? ¿Qué define nuestra conciencia de seres existentes? ¿Cómo crear espacios de libertad quedando confinados en casa? ¿Y qué sucede cuando otros deciden por mí? Y hay otra que dice: frente a una crisis, ¿será posible repensarnos como humanidad? Y ok, ahí tenemos entonces un plan de preguntas que nos suscita. No sé si alguien falta. Ahí está Simón, Cris, Alejandra, Alejandro. Sí, yo estoy Simón. intentando escribir. Sí, ahí aparecen ya las cinco preguntas. Muy bien, pues ahí tenemos algunas preguntas. Lo que nos estamos haciendo ahora es una reflexión sobre este tema que está ocurriendo, y quisiera invitarlos para que, bueno, finalmente, después de dejar planteadas esas preguntas, que son una forma de resonar también de la discusión que hemos hecho, de la conversación, le planteemos a las personas que nos están escuchando algunas sugerencias. También podemos ser creativos en las sugerencias de qué hacer por estos días. ¿Es posible hacer filosofía para niños por estos días? ¿Qué está haciendo la comunidad internacional que maneja esta propuesta de filosofar con niños? ¿Se pueden hacer algo? Quisiera darle la palabra a cada uno para que finalmente le diéramos a los seguidores recomendaciones. Simón. Bien, me parece una bella oportunidad para desarrollar el proceso en casa, para hacer en la medida de lo posible, y si usted tiene algunas estrategias y algunas herramientas también para ser creativo en casa, de desarrollar pequeñas comunidades de indagación en casa, de 10, 15 minuticos, tal vez cuando estemos almorzando, quizás no con todo el protocolo o con todo el formalismo que uno a veces puede tener en la escuela, pero creo que es una bella oportunidad para potenciar y propiciar esta experiencia en casa. Listo. Estamos pensando entonces sugerencias para hacer en estos días, para seguir filosofando. Hay una pregunta más en el tablero de preguntas, y es de Cristina, y dice: ¿por qué confiamos en que las medidas que los gobiernos están proponiendo funcionan? Bueno, es afirmativa, ¿verdad? ¿Porque confiamos? Cris, ¿la quieres leer tú mismo? Porque, no, es una pregunta, pero yo no tengo la tecla española. Ah, ok. Ah, ok. Sí, es como, ¿por qué confiamos que ¿Por qué funcionen estas medidas que los gobiernos proponen?
Y después hay la parte en el paréntesis que son los mismos gobiernos que están implementando el sistema militar más que lo de salud. Entonces, llegamos a este punto por algunas razones estructurales. Entonces, porque ahora escuchamos, ¿no?, lo que dice el gobierno y dónde está el espacio por la autogestión. Ok. Porque quizá es el momento de... Sí. Cristina, justamente desde la expresión autogestión, que usted la plantea como interrogativa, quisiera plantear alguna sugerencia en esta última ronda de intervenciones en relación a lo que estamos viviendo. Usted además nos puede sugerir algo muy importante por la cercanía que ha tenido con la pandemia en Italia. ¿Qué nos sugiere, Cristina? Desde la perspectiva esta de la autogestión. Sí. Claro, porque yo estaba estudiando esto de economía y todas las monedas locales, entonces ahora me mudé a este pueblo, por ejemplo, en un caso muy concreto, para empezar un grupo de mutua ayuda entre vecinos para hacer la compra a la gente mayor, a la gente que de verdad está a riesgo, porque son pocas la categoría a riesgo, no somos todos. Si nosotros, por lo menos si yo me enfermo, no voy a morir. Entonces, como decía antes Alejandro, ¿no? Tenemos que pensar al bien colectivo, pero no solo estar encerrado es el bien colectivo, también crear espacios de distribución, por ejemplo, distribución de, bueno, voy a hacer la compra y voy a distribuirla a esta persona que no pueden salir de casa. O aún mejor sería promocionar, y ahora lo que estamos intentando hacer aquí, promocionar la producción local. Entonces, la persona que tiene un huerto, por ejemplo, recolectar toda su producción y después repartirla. Y entonces, ir un poco más allá de lo que el sistema capitalista de producción a escala masiva propone y autoorganizarnos para dar visibilidad a todas las pequeñas realidades. Y una cuestión muy importante en este caso es la higiene y, claro, la sanitización, no sé cómo se dice en castellano, como limpiar bien todo para que el virus no se propague, ¿no? Tenemos que estar, no sé cómo se dice. ¿Como sanidad será? ¿O cómo será, Alejandro? Sí. Higiene, no sé. Higiene, sí. No sé. Higiene. Alejandro está hablando, pero no se oye. ¿Alejandro? Ya. Alejandra. Alejandra. Ah, vale, nada. Y esto, ¿no? Como encontrar la manera que el gobierno nos acepte como un núcleo que pueda repartir comida o que pueda repartir los bienes de primera necesidad. Porque claro, tampoco queremos crear un núcleo de contagio, pero tienen que darnos entonces alcohol, tienen que darnos mascarilla, tienen que proporcionarnos algunas herramientas. Y por otra parte hay toda la parte, ¿cómo se llama?, de los makers, que está haciendo respiradores con impresora 3D, que se han autoorganizado y ahora en España, en Italia, se están usando mucho estos respiradores 3D que han sido imprimidos con bueno, la autogestión y la descentralización. Y entonces es un poco retomar la libertad de estar en el mercado también, ¿no? Como que este virus nos puede proporcionar espacios de novedades, de espacios, no sé, de poder propulsionar lo local, ¿no? Promover lo local, fortalecer lo local, en frente a una economía que era totalmente descentralizada y a gran escala. Esta es otra gran cuestión que surge desde esta situación del virus. Entonces, un ejemplo es esto, encontrar unos cuantos vecinos y decir, vale, yo voy a hacer la compra para la persona mayor de mi finca, de mi edificio, que no puede salir, por ejemplo, con todas las precauciones, claro. Pues qué Esto bello, puede son ser. iniciativas, eso es ciudadanía creativa y ahí tenemos un claro ejemplo de Cristina que además sé que ustedes tienen su huerto y hacen este trabajo social. Qué interesante, Cris, que nos des línea y nos ayudes a pensar en esas prácticas o espacios de libertad quedando confinados en casa. Salud para Arjen. Vamos, Alejandra. Yo no, pues sí, me parece muy interesante lo que estaba comentando Cristina. Una pena no poder formar parte del proyecto porque si yo salgo me deportan, pero o de no formar parte de proyectos aquí, pues estamos aquí también en otras situaciones.
pero pues sí, me parece muy interesante, realmente sí que es una ciudadanía creativa, ¿no? Es el realmente generar nuevas y mejores formas de vida para otras personas, ¿no? También un poco esa ayuda, y creo que también pues se une con otras cuestiones también, supongo que de amor compasivo, de amor hacia los demás, de ese cuidado, de esa ética del cuidado, ¿no? Con las personas que rodean y bueno, en cuanto a la reflexión de un poco lo que venías hablando de por qué bueno, se implementa más, por ejemplo, una ayuda o una fuerza, digamos, militar que unas ayudas sanitarias, unas fuerzas sanitarias, que eso tiene que ver con una estructura. Pues sí, realmente muy de acuerdo, ¿no? Yo también estuve investigando un poco, bueno, con mi madre, que veníamos haciendo un poco una investigación de cuántos muertos había el año pasado, el primer trimestre del año pasado, y cuántos muertos ha habido este trimestre, ¿no? Un poco para comenzar a comparar y si realmente esto del coronavirus tiene más causas de las que nos pueden estar diciendo, ¿no? Si tiene más raíces, cuáles son al final también las ventajas que podemos estar sacando de esto, porque supongo que hay ventajas en estos momentos también. No para nosotros, o sí para nosotros, o también supongo que para esos gobiernos, ¿no? Para esas autoridades que también nos quitan esa libertad. Y bueno, y cuáles son también los inconvenientes, ¿no? Entonces haciendo ahí un poco un estudio. Y bueno, sí. Alejandra, usted al comienzo utilizó una palabra y fue la palabra museo, y haciendo como un museo en casa, decía usted. En esta ronda que estamos es la ronda de sugerencias, de qué hacemos en este tiempo de coronavirus. Claro, estamos reflexionando a propósito, pero creo que lo de museo puede ser una interesante idea. ¿Qué es lo que está haciendo? Pues bueno, aquí obviamente también habitando con otras personas, también pienso de qué manera la persona con la que yo habito se convierte también en una obra de arte, ¿no? De qué manera esa persona es también una obra de arte que se mueve, que es como un objeto que, pues bueno, te cuenta cosas, tiene discursos dentro de él, ¿no? Tiene historias, tiene miedos. Entonces también es como, exacto, como esa obra de arte que tienes que comenzar a intentar adivinar, ¿no? Es como si fuera un problema que tienes que empezar a desentrañar, empezar a adivinar cosas, a adivinar cuestiones. Eso y también la relación que tenemos con los objetos, ¿no? La relación del tiempo y los objetos en la casa. Pues pasamos mucho tiempo mirando los mismos objetos. Sí, pasamos mucho tiempo mirando los mismos objetos y realmente se convierten en objetos muchas veces aburridos, que antes nunca te podía haber parecido aburrido una mesa, ¿no? Entonces, ¿de qué manera comenzamos a mirar los objetos de distintas maneras y de qué manera podemos reinventarlos, ¿no? De qué manera si unimos un objeto y otro se convierte en un objeto nuevo, de qué manera comienzas pues por ejemplo, yo la casa como la tenemos ahora nunca la hubiera tenido antes así, pero realmente es práctica porque como estamos tanto tiempo ahora mismo en la casa, se convierte en otro espacio, porque lo importante no es la puerta, ¿no? Lo importante a lo mejor es la zona de estudio, cuando antes a lo mejor lo importante eran otros lugares. Entonces, el reinventarse en ese sentido, el dotar de nuevos nombres, ¿no? También, como decía Angélica, ¿no? A partir de la serie de cuentos y los mundos, que estamos haciendo ahí un proyecto en las redes y vamos posteando cosas y demás, pues bueno, cómo le otorgamos nombres a los objetos, ¿no? ¿Cómo es el tiempo con los objetos? ¿Cómo es esa relación que vamos teniendo? Muy bien, pues Sería una gracias, invitación a Alejandra, pensar eso, sí. por esa invitación. Vamos con Alejandro. Bueno, tomando en cuenta esta situación de crisis que nos tiene hoy en día la humanidad completa, pues yo creo que filosofía para niños y la tecnología y el encontrarnos con el otro es algo muy importante. Hace 2 días la alcaldesa de Bogotá da una estadística que me dejó, como me hizo tener mucho ruido en la cabeza, que era en este momento de confinamiento de las familias en sus casas, se ha crecido el número de denuncias de violencia intrafamiliar, por ejemplo. Y eso es como un indicador de que tal vez con esas personas que son tan queridas y tan importantes para nosotros, que tal vez si se van, si pasan a otro mundo,
nos va a hacer mucha falta, pero parece curioso que en ese momento de que estamos tan cerca, que tenemos la oportunidad de estar en comunión con ellos, en algunos momentos no es tan sencillo. Y yo creo que ese cuidar del otro desde la filosofía para niños, de pensar en el otro, de estar con el otro, es algo muy importante en esos momentos. Una de las prácticas, yo la he hecho en esos días, es que con la persona que usted esté en la casa, con sus familias, con sus hijos, pues aprovechar esas bibliotecas que nosotros tenemos y nos ponemos a leer. Entonces, pero no nos, o sea, colocamos a una persona, de miembro de la familia, a que nos lea a todos lo que más le guste a ella. Y esa persona, obviamente, pues ahí vamos conociéndolos como los gustos, como las formas de ser, como que nos vamos descubriendo otros mundos que tal vez no sabíamos que la persona que tenemos al lado todos los días en la casa piensa de esa manera o tiene esos gustos. Eso puede ser un ejercicio y lo hemos utilizado y en nuestras bibliotecas, por lo menos de los que nosotros conocemos, pues hay mucha literatura que sería muy rico al lado de un cafecito, una buena copa de vino, un chocolate para esos climas, pues uno se puede leer y releer con el otro y que nos escuchen y escuchar al otro. Y también desde la virtualidad, por ejemplo, estos espacios que Simón y Víctor nos invitan, esto no es algo improvisado, estos espacios ya se vienen construyendo, nosotros teníamos la posibilidad de saber que hoy nos íbamos a encontrar con anterioridad y era un escenario muy bonito para compartir con amistades, con amigos y discutiendo sobre esos temas tan interesantes. Qué bien, qué buenas ideas, Alejandro. Simón. Bueno, un poco para retomar también el planteamiento de pensarnos, de asumirnos también desde otra perspectiva, ese elemento que ya señalaba Alejandro de leer pequeñas historias, leer con el otro y leer desde el otro sus intereses, aquello que le gusta, aquello que le permite también sacar de sí lo mejor. Creo que esas herramientas, esos elementos pueden ser interesantes. Quisiera traer a colación otro elemento, ¿por qué no pensarnos también desde la gastronomía, desde la comida? Hacer comunidades de Una pasta diálogo. italiana. Exactamente. Hacer pequeñas comunidades de diálogo desde lo que representa también ciertos sabores, ciertos olores, pensarnos desde los sentidos, desde esa relación también con los alimentos, con la comida, que tiene un componente bastante importante en estos días donde es curioso, abunda la escasez, por un lado, o la sensación de escasez, y eso, pues, de alguna manera también nos pone en perspectiva de pensarnos críticamente frente a este asunto. Muy bien, pues gracias. ¿Hay otra sugerencia? Bueno, la mía, yo también eh, quiero sugerir algo. Yo creo que eh, todas las casas tienen ventanas y este momento de encierro nos obliga a entrar, a entrar, a entrar, pero yo quiero invitarlos también a salir a los balcones, a salir a las ventanas y contemplar lo que se pueda, contemplar el vecino, contemplar el parque, contemplar lo que puedas. Creo que a veces necesitamos oxígeno y es un poco de abrir las ventanas para que entre aire, para que entre oxígeno, porque el momento de encierro puede generar también ciertas crisis. Entonces busquemos de alguna forma también esos momentos de abrir, de mirar hacia el exterior, porque lo necesitamos. Creo que es como un tomar aire, un tomar agua. Bueno, pues vamos a hacer la despedida. Para despedirnos, como no nos podemos dar las manos físicamente, yo no sé, les pregunto si en sus pantallas ustedes ven las 5 ventanitas de los que estamos conversando. ¿Sí las ven? Claro que sí, sí. Veo Yo, yo, cuatro. no- yo no las veo realmente. Alejandro, ¿no la ven? No. Ventanitas. Sí, donde está Yo, cada uno de nosotros. No, yo soy desde el celular y solamente veo mi imagen y veo de la persona, del interlocutor que está hablando. Ok, entonces, Tienes que mover la pantalla para los lados, para que lo veas. Bueno, mira, vamos a ver. ¡Ay, qué cosa tan maravillosa! Ahora veo 4. eso, ok. La Entonces, miren, tecnología. lo que yo les quiero invitar para que Listo. juguemos y con eso nos despidamos, es tratar de colocar la mano de esta forma
para que Cristina se una con la mano mía, pero a ver si logramos hacer como A si ver. tocáramos los 5. ¿Así? Eso, mire que Cristina y yo ya chocamos los 5. Ahora Yo para mí estoy chocando contigo, Víctor, vas a pero ahora ya no sé chocarla. con quién estoy Claro, tú chocando. tienes que también. hacer así. Yo también estoy chocando con Víctor. Ahí Alejandro está chocándola con Simón. Un momento, quédense ahí porque les voy a tomar una foto. Listo, ya les tomé la foto, muy bien. Gracias, que ahí nos dimos una mano virtual. Muchas gracias y con esto Ya le- voy a mostrarles cómo quedó a los que nos están siguiendo. Hacemos un agradecimiento a cada uno de ustedes que nos estuvieron siguiendo el día de hoy. Gracias Cristina, gracias Alejandra, Alejandro, Simón, por darnos la oportunidad hoy de conversar sobre estos temas que nos gustan y que a todos también en este momento nos tocan. Simón. Bueno, gracias a ti, Víctor, a Simón, a todos los compañeros de la mesa de trabajo, a Cris y Alejandra por compartir estos espacios en estos tiempos tan difíciles para la humanidad. Simón. Claro que sí, muchas gracias, Víctor, y también a nuestros compañeros, a las personas que van a estar escuchando en otros momentos, en distintos tiempos, este espacio compartido el día de hoy. Ahí les mostré cómo quedó la foto final en la que están dándose el choque de manos. Ah, yo tenía que ser así. Bueno, sí, ahí quedó faltando el choque con Cristina y Alejandra. Y ahí está también el tablero de las preguntas que define nuestra conciencia de seres existentes, cómo crear espacios de libertad quedando confinados en casa, qué sucede cuando otros deciden por mí, frente a una crisis, ¿será posible repensarnos como humanidad? Frente a una crisis, ¿por qué confiamos en que las medidas que los gobiernos están proponiendo funcionen? Los mismos gobiernos que implementan el sistema militar más que de lo de salud. ¿Cuál es el espacio para la autogestión? Con eso terminamos este encuentro. Amigos, gracias a Marfil y a este programa El Puente por darnos esta oportunidad. Abrazos y besos a todos. Bueno, un abrazo, hasta luego. Muchas gracias. Adiós, Un abrazo. Bueno, adiós. Chao. Gracias, adiós.